A medida que avanza la ciencia, más sabemos que la mente y el cuerpo, una división a estas alturas artificial que hemos hecho en las personas, funcionan más o menos de la misma forma. Y tal como los microbios que compartimos nos contagian y podemos, ya sabemos, por el COVID, que si estamos a una cierta distancia de alguien probablemente vamos a adquirir esa enfermedad, también las conductas de otros nos pueden contagiar. Es lo que se conoce como contagio social. Es la propagación de comportamientos y actitudes a través de distintos grupos humanos, conductas que se imitan y que se replican en distintos entornos. Y si bien puede suceder con fenómenos negativos, como es la violencia, también ocurre con sentimientos positivos, como la felicidad. Lo vimos también en algún momento revisando la presentación que hizo Nazaret Castellanos en Congreso Futuro, ¿no? Podemos contagiar los estados de ánimo. Pero hablemos de los impactos negativos que podría tener esto, sobre todo en ciertos grupos que son más vulnerables, y de qué manera podemos cambiar esto para que estemos todos mejor, para aprovechar de conversar en profundidad sobre este tema y aprender de esta dinámica, tener una claridad sobre el horizonte de nuestra salud mental. Es que hoy queremos hablar con la psiquiatra infantil y adolescente y directora del Núcleo Milenio para Mejorar la Salud Mental de Adolescentes y Jóvenes, IMAI, Vania Martínez. Muchas gracias por estar aquí, Vania. Muchas gracias por la invitación a hablar de este tema también para nosotros novedoso, nuevo, porque no es un concepto que habitualmente se hable en el área de la psicología o la psiquiatría. Para nada, pero sin embargo, como decía, ya este año pudimos ver una presentación de una neurocientífica en Congreso Futuro que justamente explicaba desde un elemento biológico cómo uno contagiaba muy fácil la manera en la que estaba. Pero en este caso es un fenómeno un poco más complejo y quisiera entrar en él. ¿Qué es lo que se define para ustedes como especialistas como contagio social? Claro, desde la definición que tiene la Academia Americana de Psicología es la propagación de las conductas, las actitudes, los afectos y las emociones en los grupos, de una persona a otra persona, ¿ya? Y lo tradicional sería como dentro de la familia, dentro de mi comunidad, por ejemplo, dentro de un establecimiento educacional, con mis vecinos, pero ahora con las redes sociales, con las series de televisión, con los videojuegos, tenemos otras formas. En el fondo, con la misma globalización que nos hace contagiarnos mucho más rápido de COVID, también nos podemos contagiar mucho más rápido de las conductas que nos hacen felices o tristes, ¿no? Exactamente. Y bueno, la analogía con la infección yo creo que es bastante cercana, pero obviamente no es exactamente lo mismo que contagiarme de coronavirus que contagiarme, por ejemplo, de una emoción como una emoción positiva o una negativa. Por supuesto no es lo mismo, pero el fenómeno es bien parecido y quisiera entrar un poco en ello porque parte de lo que ustedes nos comentaban antes de esta entrevista son distintos estudios que se han realizado y quisiera ir en particular a algunos ejemplos. Un estudio que se realizó sobre personas que tienden a estar involucradas en situaciones de violencia con armas, ¿no? En este caso jóvenes. Cuéntanos un poco qué es lo que arrojó el estudio en esta población específicamente. Sí. En particular, quienes están mayor predispuestos a tener esta posibilidad de tener un contagio social es el grupo de jóvenes, ya sea por su relación con los pares, que a esa edad la influencia de los pares es muy importante, como también el acceso que tienen a estas tecnologías que habíamos mencionado previamente. Entonces, o sea, son un grupo particularmente frágil. Un grupo particularmente vulnerable, diría yo, porque no sé si decirlo frágil, en el sentido de que también podrían ser un contagio positivo, ¿cierto? Así que también podrían ser más susceptibles a tener este contagio, no solo desde el punto de vista negativo. ¿Ya? Claro, lo que pasa es que a los padres sí. nos importa, padres y madres nos importa mucho el impacto que esto pueda tener en términos negativos. Y avancemos en específico sobre este estudio en relación a jóvenes que han estado en problemas de violencia con armas. Claro, a nosotros se nos pidió, y este es un artículo que está publicado con fecha de mayo en una revista que se llama Current in Psychiatry, Opinion in Psychiatry, que es como la revisión de lo último que hay, qué es lo que había en esta materia, y nos llamó mucho la atención en temas de violencia lo que hay en relación a las armas de fuego, ya que efectivamente en varios estudios que se había replicado que hay una posibilidad de contagio si es que yo estoy en contacto con personas que están usando armas de fuego, las veo, son cercanas a mí, es probable de que yo también utilice armas de fuego. Es bien importante esto porque justo en Chile hay una discusión en torno al tema de la tenencia de armas y hay sectores que efectivamente promueven
como se hace mucho en Estados Unidos, la tenencia como libre y mucho más acceso a las armas, pero efectivamente la exposición a la violencia que de ahí surja también, de acuerdo a este estudio, también se replica, ¿no? O sea, es una semilla que uno siembra y que tiene un efecto, digamos. Que tiene un efecto y que por lo tanto podríamos pensar como política pública cómo podemos actuar para prevenir en ese sentido. Lo mismo... De todas maneras, avancemos en otro caso. Sabemos que parte de la dificultad para hablar sobre suicidio tiene que ver con esta constancia de que el suicidio es contagioso de alguna manera. ¿Está dentro de las conductas de contagio social que ustedes estudian el suicidio también en jóvenes? Sí, fue uno de los aspectos más mencionados y estudiados, es el efecto contagio que puede tener el suicidio. De hecho, tiene un nombre, este es el efecto Werther, que viene de una novela de Goethe que se llama Las penas del joven Werther, que cuando se publicó se produjo una ola de suicidio en una población de jóvenes hombres. Y por lo tanto, de ahí viene el nombre y se ha visto como si nosotros desde el punto de vista de las comunicaciones lo abordamos de manera que es sensacionalista, en que, por ejemplo, solamente nombramos un factor para el suicidio. Esta persona se suicidó porque lo había dejado el marido, por ejemplo, o porque lo habían echado del trabajo. También si es que se nombra el método suicida y no se dan, por otro lado, señales de dónde pedir ayuda, cuándo pedir ayuda, puede tener un efecto contagio. Y ahí también es importante la política pública de cómo puede ayudarnos a regular el que la información que se dé, o educar en realidad a los medios de comunicación y también a los profesionales de cómo se puede dar una comunicación adecuada y evitar el tema del contagio suicida que es tan grave. Y me parece súper interesante porque también pasa que, no sé si la educación, tú mencionas a los medios de comunicación, mencionas a las autoridades, mencionas en el fondo a los más adultos responsables, pero ¿es importante educar en suicidio a los mismos jóvenes? A los mismos jóvenes también, porque ellos también podrían tener un efecto promotor contagioso de buenas actitudes, como podría ser, por ejemplo, el mostrar situaciones en las cuales las personas han salido adelante a pesar de sus problemas, ¿ya? Claro, pero mi pregunta es más bien si es recomendable educar a los jóvenes en el suicidio. Todos deberíamos estar educados de distinta manera, ¿ya? No digo yo porque los sí. padres tenemos ese miedo de Sí. cuánto hablamos y cuánto no hablamos del tema, en cuanto hablando del tema estamos promoviendo eventualmente un pensamiento de ese tipo. Claro, deberíamos estar educados de cómo hablarlo de manera positiva, ¿cierto? Y adecuada, que es lo que hablamos también como efecto Papageno. Ese es otro nombre que viene de una ópera de Mozart, donde el personaje, la flauta mágica, el personaje Papageno, tiene ideas suicidas y se le aparecen 3 niños que le dan alternativa y no se suicida. Entonces, en ese efecto podemos educarnos todos también cómo detectar señales, cómo poder prevenir situaciones de riesgo y cómo poder pedir ayuda, ¿ya? Eso también es fundamental poder hacerlo. Debemos partir por el mundo adulto, porque también a veces, por ejemplo, en los colegios nos dicen vayan a hacer charlas a los jóvenes, pero nosotros insistimos en que es importante primero educar a quienes están más cerca de ellos como personas adultas, porque si no puede pasar que ese joven quiera pedir ayuda y se encuentre con barreras de parte de su familia o parte del colegio que le diga no, pero si lo que a ti te pasa es algo normal, cosa de la edad. Entonces debemos partir por educar al mundo adulto, pero los jóvenes sin duda que pueden tener bastante cercanía además con otros jóvenes que estuvieran en riesgo y podrían ayudar también a detectar situaciones de riesgo. Vania, ¿se están suicidando más los jóvenes? Bueno, en Chile lo que sabemos hasta las últimas cifras que están validadas por el Ministerio de Salud es que teníamos una situación de estancamiento, no un aumento, de estancamiento de las tasas de riesgo suicida. Incluso tuvimos una baja durante el 2020, que fue cuando estábamos mayor en confinamiento, ¿ya? No tenemos en este momento aumentos de tasas como para alarmarnos de esa manera, pero sin duda que una muerte por suicidio que es prevenible en una persona joven, tenemos que actuar, ¿ya? Intentos de suicidio, sí se ha visto un aumento ahora en este periodo que estamos ya después del confinamiento, y por lo tanto podría eso indicarnos de que estamos en una situación de mayor riesgo.
estamos a tiempo de tomar acciones de todas maneras, y ahí es muy importante dar a conocer a la población que tenemos en este momento líneas de ayuda y de crisis. Una es el asterisco 4141, que es una línea telefónica para la prevención del suicidio, atendida por psicólogos 24/7, gratuita, y también ahora muy recientemente hay otros canales de ayuda que también pueden ayudar, como chat, por ejemplo, el chat de Fundación Todo Mejora, de Línea Libre, el 1515 de Línea Libre, y también el chat Quédate de la Gobernación y de las fundaciones que están apoyando esa iniciativa, que nos parece también muy positivo. Sí, las hemos compartido todas aquí, en cada programa. Me encantaría, para cerrar, Vania, una recomendación de cómo funciona el contagio de forma positiva, pero me gustaría la recomendación completa, porque también es difícil estar en positivo. O sea, si yo no soy una persona que me siento habitualmente como una hipercontagiosa de la felicidad, ¿cómo hago para sembrar en mí y luego contagiar? Sí, bueno, primero uno tiene que cuidar su salud mental, y eso no es tan fácil, ¿cierto? Pero hay factores protectores que nos pueden ayudar, como el tener vínculos con otras personas, el tener hábitos de vida saludable, en utilizar el humor positivamente, hacer actividad física, por ejemplo, ¿ya? Entonces, cuidando nuestra propia salud mental, en esos estudios que, por ejemplo, vieron que se podía contagiar la felicidad, ya que es un estudio de una corte que se hace en Estados Unidos, que siguieron por 20 años, se puede contagiar la felicidad, vieron cómo esto podía llegar incluso al amigo del amigo del amigo, ¿ya? Y en gente que vive en un sector, en una localidad, ¿ya? Y ¿qué es lo que se veía? Que las personas tienden a agruparse, entonces se tiende a contagiar esta felicidad. ¿Cuáles son los mecanismos por los cuales ocurre? Todavía ahí está en duda y tenemos que seguir investigando. Pero, por ejemplo, si nosotros motivamos a otro a hacer acciones positivas, a participar, lo que pasa en un festival donde vemos así de música, por ejemplo, hay muchos jóvenes, vemos como la gente está contagiada de cierta también emoción positiva, ¿ya? Entonces podemos lograr hacer esas acciones de manera más positiva, pero para eso tenemos que tener cada uno una buena salud mental, y estamos a tiempo también de quienes no tienen una buena salud mental de poder ofrecer acciones para poder abordarla adecuadamente. Te quiero agradecer, Vania, por esta conversación. Gracias a usted. Tan importante que nos demos cuenta que la autoconciencia no es solo una tarea personal, sino que es una tarea de responsabilidad colectiva, ¿no? Si uno sabe en qué anda, sabe qué anda haciéndole al resto también con su propio estado de ánimo, y eso cobra cada vez más sentido a medida que estamos más juntos en estas ciudades tan sobrepobladas, ¿verdad?